Como siempre, vamos a empezar con un pequeño repaso de la clase pasada. Entonces, la clase pasada terminamos viendo lo que eran las primeras 7 plagas, o lo que usualmente conocemos como plagas, pero que aprendimos son más que simplemente eventos catastróficos, sino que buscan mostrarnos quién es Dios y la gran revelación de su nombre, que empieza en Génesis 3, en Éxodo 3, perdón, en Éxodo 3, y se revela tras de todos los sucesos hasta que los egipcios perecen intentando cruzar el mar que los israelitas sí pudieron cruzar. Y vimos brevemente este comentario que le hace Dios al faraón, y partiendo de esto vamos a hacer como un pequeño repaso de las 7 plagas que ya vimos, lo que significaron tanto para la audiencia de Israel como para la audiencia egipcia, porque este es un escenario, un teatro donde los dioses se enfrentan, por así decirlo, ¿no? Y decimos dioses entre comillas, porque aunque nosotros sabemos que ellos no existen, en la época y como se vio en la época era una batalla de dioses. Y eso lo explicamos un poco en la clase de ayer, pero vamos como a abundar en eso un poquito antes de seguir con las últimas 3 plagas o las últimas 3 maravillas para que podamos entender todo lo que esto significa y no perder el hilo conductor. Entonces, ya al empezar la séptima plaga, Dios, o la séptima maravilla, Dios le hace este comentario al faraón. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Entonces, esta es la única cláusula de propósito que vamos a encontrar en todo este recuento de las 10 maravillas. Y empieza con una condicional. Si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya hubiera sido cortada la tierra. Entonces le dice, de nuevo, han pasado ya 6 maravillas, lo que pudiéramos considerar como plagas o catástrofes para el pueblo egipcio, pero bendición y salvación. Ya han pasado estas 6 plagas. Y como vimos, estas maravillas no son cosas a pequeña escala, ¿no? Sino son cosas enormes, son monumentales, o sea, son cosas que para el pueblo de Israel que no las experimenta porque es librado de estos juicios, porque después de todo, esto es porque es su pueblo, ¿no? Su pueblo es el que él está liberando. Ellos no pasan por esto y no ven todo esto, pero el pueblo egipcio sí, y lo vemos en las últimas plagas, ¿no? Que los israelitas no son afectados por las úlceras, por ejemplo. Y todo esto es una continuación de todo lo que ha sucedido. Y es, el pueblo egipcio ha visto estas 6 maravillas. Ellos lo han visto con sus propios ojos y las han experimentado. Una tragedia ante otra tragedia. Como ya vimos la clase pasada, hay un esfuerzo constante de los sacerdotes egipcios por contrarrestar todo esto que está sucediendo, ¿no? El pueblo egipcio sufre todo esto y los sacerdotes intentan contrarrestar todo esto, cosa que no pueden hacer. Porque Moisés y el Dios de Israel, ¿no? Moisés representando a Israel, es más poderoso que el pueblo egipcio, ¿no? Entonces los sacerdotes representan a Egipto y sus dioses. Y Moisés representa a Yahweh y este gran pueblo que es el pueblo de Dios. Escogido basado en la promesa de Dios a Abraham, como vimos, que él dice por amor a Abraham, ¿no? Porque recuerdo esta promesa, este pacto y es toda esta gran historia que vimos del reino prometido y todas estas promesas que vienen a cumplirse, incluso el juramento del pacto en esta realidad de la esclavitud. Entonces tenemos por un lado acá juicio y por otro lado acá lo que podríamos llamar salvación o redención. Y esto está totalmente de la mano con lo que vemos que es la comunidad del pacto, o podríamos llamarlo así, y la comunidad que no es del pacto, ¿no? Entonces esto podría llamarse finalmente el reino de Dios y este es el reino del hombre, ¿no? Entonces están estas dos realidades enfrentadas y es Yahweh el que juzga a los dioses egipcios, ¿no? Y Yahweh siempre sale triunfando, incluso por encima de los sacerdotes
o incluso del faraón, porque los sacerdotes son como cualquier sacerdote en cualquier civilización de Antiguo Medio Oriente, ¿no? Son como estos canales de comunicación entre los dioses y el pueblo. Eso es lo que son los sacerdotes a lo largo de la historia del Antiguo Medio Oriente. Sin embargo, el faraón es como el sumo sacerdote. El faraón, vamos a ver, es como un dios encarnado. Es la imagen y semejanza del dios. Es el favorito de los dioses, el supremo. La gloria de los dioses se refleja en su rey, en este caso el rey de Egipto siendo el faraón. Entonces tenemos esta realidad de estos dos reinos enfrentándose. Con estos dos reinos, dos dioses o lo que llamaríamos panteones, aunque Yahweh es el único dios en el panteón de los israelitas y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al monte Sinaí. No es un panteón con muchos dioses, sino con un único dios. Eso lo veremos cuando estudiemos lo que famosamente se conoce como los 10 mandamientos. Pero en los dioses egipcios sí hay muchos. Y vimos que cada una de estas 6 maravillas es contrarrestando a uno de estos dioses. Entonces, ya han visto todo esto, ya han sufrido todo esto, que no es fácil solo porque fue algo físico y doloroso, que pudieron ver y sentir, ¿no? Era físico y doloroso. Como recordamos, la misma palabra plaga en hebreo es la palabra para juicio o calamidad. Entonces, son cosas que ellos pudieron experimentar físicamente como pueblo y que es una derrota de estos dioses porque todo esto que experimentaron sus dioses no le pudieron dar alivio de. Mientras que el Dios de los israelitas sí les dio alivio en medio de todas estas maravillas y todos estos juicios de Dios contra estos dioses, el pueblo de Israel siempre salió totalmente aliviado. Él nunca sufrió nada de esto. Ellos podían ver cómo en este lugar, que era una pequeña ciudad donde habitaba Israel, ¿no? Un pueblo de esclavos, rodeándolo estaba todo este juicio y toda esta calamidad, pero en ese pueblo, en ese centro, era como una luz de alivio, era como el ojo de la tormenta. Si uno iba ahí, había paz. Y vimos que en la séptima plaga está esto de que incluso el mismo pueblo de Egipto va a empezar a creer o no creer en los juicios de este Dios. Y eso es lo que pasa con la séptima plaga, porque Dios les advierte, va a caer granizo, y no cae solo granizo, ¿no? Cae fuego del cielo, truenos y granizo, y les dice, si ustedes se guardan en sus casas, no serán afectados, pero si salen a sus casas morirán. Y entonces está esta división entre el mismo pueblo de Egipto por causa de esta realidad, de estas cosas enfrentándose. Y volviendo al pasaje, un momento acá, vemos que todo esto que está pasando, Dios le está diciendo al faraón, esto no es nada. Esto es como yo estirando un dedo. La verdad es que todo esto que ha pasado, que ha sido una cosa a gran escala, que ha sido terrible, ha sido, podríamos decir, un llorar y un crujir de dientes. Es como esta muestra de lo que es el juicio divino, el juicio del Dios bíblico, el juicio de este gran Yahweh. Lo vimos en el diluvio y lo vemos acá en la realidad de Egipto. Y es que todo esto está sucediendo con un propósito. Y que si Dios quisiera juzgar al faraón, él ya lo hubiera matado a él y a todo el pueblo egipcio, prácticamente es lo que está afirmando Dios. Él, él le dice, a ti y a tu pueblo con pestilencia ya habría sido cortada la tierra. Entonces él dice, básicamente, si yo te quisiera juzgar completamente, ya habría sido cortada la tierra. Ya no existiría el pueblo egipcio. Todo esto es simplemente una muestra de mi poder. Yo no estoy todavía extendiendo mi mano. Si yo lo hubiera hecho antes, ya te hubiera cortado la tierra. Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer. Entonces, a través de todas estas 6 maravillas, el pueblo egipcio en su totalidad no ha perecido, ni el faraón ha perecido. Ese es Dios diciéndole, la única razón por la que tú todavía estás sentado acá en tu trono y estás vivo, y tu pueblo vive, es porque yo todavía quiero mostrar mi poder y proclamar mi nombre universalmente por toda la tierra. Entonces, acá vemos esta realidad de nuevo, es que Dios es el Dios de las naciones y Él no es un Dios limitado a un pueblo como tal. La elección de un pueblo, lo vemos en Abraham, es la elección de una simiente especial a través del
cual finalmente vendrá la simiente de la promesa. Tenía que venir de un pueblo en específico y tenía que estar localizada específicamente en un lugar para cuando llegara el momento perfecto, viniera la simiente última, que es la que cumple todas las promesas anteriormente a ellas. Vimos toda esta calamidad y vimos que simplemente es Dios en su gran santidad y su gran poder que hace que todo esto sea como nada, ¿no? Es Dios simplemente empezando sus juicios. Y está esta tensión del corazón del faraón endureciéndose y Dios endureciéndolo, y que constantemente, a pesar de que cada una de estas maravillas es monumental y es calámica, es algo nunca antes visto, es algo que afecta a cada ciudadano de Egipto. Al punto que vimos, en un punto los sacerdotes mismos van al faraón a decirle que se rindan, ¿no? ¿Cuál es el punto de seguir acá? Ya el Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos, probó su punto. Él es más poderoso que nosotros. Él es más poderoso que nuestros dioses. Entonces, dejémoslo ir y ya. ¿Cuál es el punto de seguir sufriendo todo esto? Incluso a pesar de todo esto, Él está permitiendo todo esto y que el faraón siga endureciéndose para mostrarnos su poder. Y esto lo vemos en estas maravillas que se vuelven como señales. Señales tanto al pueblo de los egipcios en juicio y al pueblo de los israelitas en salvación. Porque sus dioses fallaron en salvarlos, pero Yahweh siguió juzgando. Sin embargo, todo esto que ellos están viendo y los israelitas están viviendo muestra que Dios sí vino a librarlos, Dios escuchó sus clamores, Dios recordó su promesa con Abraham y todo lo que dijo de la boca de Moisés es verdad. Y esto lo vemos constantemente a lo largo de las maravillas y es que todo esto sucede para que se cumpla lo que dijo Dios por medio de Moisés. Y esto viene con toda esta revelación que pasó en Éxodo 3 y Éxodo 4, que luego Moisés transmite al pueblo, el pueblo se alegra inicialmente y dicen, sí, aleluya, que esto suceda. Luego se enfrenta Moisés al faraón, los oprimen más y ellos completamente se arrepienten de todo lo que dijeron. No les importa que ellos sean librados. Y vamos a ver constantemente, esta es la actitud de Israel en su mayoría, no de todo Israel, y ya veremos que eso no es así. Pero entonces entendemos que la señal última es que Dios va a liberar a su pueblo, ¿no? Esto es lo que Él quiso hacer desde el principio, esto es lo que Él se ha puesto a hacer y esto es lo que Él hará. Y todo esto sucede para que las palabras de Dios se cumplan. Vemos que su poder es verdad, no solo en las maravillas que hace, sino en que Él puede cumplir su palabra siempre. El Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios altísimo, el Dios creador de los cielos y la tierra, ese es Yahweh. Y ahora, añadiéndole a todo esto que ya hemos entendido por los títulos a lo largo de la vida de los patriarcas, vemos a Yahweh, ¿no? El Dios inmanente, el Dios santo, el Dios que está con su pueblo, el Dios que es providente. Todo esto es una muestra de su nombre, que ya vimos y entendimos en una clase pasada, y su poder que se manifiesta en salvación y en juicio, ¿no? Y esto es un tema que siempre vamos a ver a lo largo de la Biblia, desde la caída. Hay juicio y hay salvación. Lo vemos en la torre de Babel, lo vemos en el arca de Noé, lo vemos con Caín y Abel. Y lo vemos desde que el ser humano y en la historia del ser humano se crean dos reinos, el reino del hombre, el reino de la serpiente y el reino de Dios, que Dios preserva aunque no lo merecíamos. Sin embargo, nosotros nos fuimos por nuestro propio camino, a pesar de que nos dio salvación. Vamos a ver que la salvación de Dios siempre es para su pueblo. Sin embargo, su pueblo, vamos a ver, no está conformado simplemente de Israel, sino que su pueblo va mucho más allá. Y vamos a ver este tema de universalidad en su pueblo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Porque ese ha sido el plan desde el principio. Dios creó una humanidad. Dios no creó judíos o israelitas. Él creó una humanidad. Antes de que Adán y Eva fueran creados, Dios ya tenía un plan eterno, ¿no? Y cuando ellos fueron creados como Adán, así los describe el texto bíblico, hombres. O sea, el primer pueblo de Dios no era étnicamente especial, era el primer hombre y la primera mujer.
todo esto de la simiente de la mujer y lo que va a ser eventualmente Jesús y Israel existe, vamos a ver, temporalmente con un propósito. Eso lo explica Pablo en muchas de sus epístolas. Esto igual apuntaba a una nueva humanidad, y eso lo vemos, por ejemplo, en el pacto de Dios con Abraham, y esto de que la circuncisión es al octavo día, porque es una señal de un nuevo comienzo, de una nueva humanidad. Hemos visto el tema de nueva creación en Noé. Entonces, estas verdades no son algo que se inventaron los autores del Nuevo Testamento, sino es algo que ya venía acá. Y cuando Dios dice que quiere proclamar su nombre en toda la tierra, es una promesa de lo que va a ser eventualmente el Evangelio de las Naciones. Y esto lo vamos a ver muchas veces en lo que son los profetas en el Antiguo Testamento y los Salmos. Esto de que Dios quiere que se alegren las naciones. En los cantos del siervo, en la historia, en el libro del siervo de Isaías, del 40 al 55, vemos que la misión del ser viejo no es simplemente ir a Israel o al pueblo judío, porque el texto mismo dice, esto es muy poco, yo te hice para algo más grande, y es que tú traigas esta salvación a todas las naciones. Y como vimos al iniciar este curso de Éxodo, acabamos de encontrar el patrón de redención de Dios. Y el primero es que Dios va a salvar a su pueblo, pero que su pueblo está conformado de todas las naciones. Y ya veremos eso en más detalle a lo largo que avancemos en este curso, porque obviamente acá está hablando del pueblo de Israel, en particular el pueblo hebreo que existe en Egipto, pero esto es un símbolo de lo que es finalmente el pueblo último de Dios. Y expliqué eso cuando hablamos de las 12 tribus, y es que este número 12 se va a volver un símbolo del pueblo de Dios. El número 12 representa al pueblo de Dios. Por eso en Apocalipsis vemos que el pueblo de Dios finalmente son 144,000, 12 por 12 por 1000. Una cantidad enorme del pueblo de Dios en todas las épocas, tanto en la era anterior como en la era por venir, en el fin de los tiempos. Ese es el pueblo último de Dios. Entonces, este es el propósito de todo lo que está sucediendo. Y eso lo resalté muchas veces cuando empezamos el curso, y es este curso del reino exiliado. Y es, todo esto es para mostrar quién es Dios. Y eso muestra quién es el pueblo de Dios, porque cada pueblo se define por el Dios que tiene. Así vemos el pensamiento de la época, ¿no? El pensamiento de Antiguo Medio Oriente. Dime quién es tu pueblo y te diré quién es su Dios. Y vimos esta realidad en la primera clase del reino creado, y es que para la gente de Antiguo Medio Oriente, solo el rey, solo el poderoso, el líder, en este caso el faraón, era la imagen y semejanza del Dios. Todos los demás eran seres menores. Vemos en la historia bíblica que toda la humanidad fue creada a la imagen y semejanza de Dios, y que esto se renueva con Noé después de la salvación del diluvio. Entonces, en el pueblo de Israel todos son reyes y sacerdotes. Esto está en continuación con Adán, Noé, Abraham, que la circuncisión finalmente es una muestra de sacerdocio, y él es un rey, y esto muestra esta continuación de reyes y sacerdotes que vamos a ver luego es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento también. Todos estos temas siempre continúan en esta realidad de que el reino de Dios es diferente al reino del hombre. En el reino del hombre hay jerarquías de poder. En el reino de Dios está Dios y su pueblo. Esa es la única relación que hay. Un Dios infinito y todopoderoso, el Rey Supremo, y su pueblo que son reyes y sacerdotes que viven bajo su gobierno y ejercen derecho y justicia, que es finalmente el gobierno mismo de Dios. La revelación de lo que Dios es y lo que requiere de nosotros. Y basado en este pasaje, que es muy importante porque es la única cláusula de propósito de todo lo que está pasando acá, que el faraón ve. Vamos a ver las últimas 3 maravillas y tal vez entremos en lo que es la redención divina. Porque vamos a ver que la redención divina es llena de gracia. No es algo que podemos decir Israel merecía de ninguna forma. Esto lo vamos a ver en la Pascua. La Pascua va a volverse un símbolo no solo de salir de Egipto, sino de redención. Y esto lo vamos a ver en los profetas mayores más que todo. El éxodo se va a volver un símbolo de un gran éxodo que va a venir. Y toda esta historia del éxodo solo está y fue puesta en el plan de Dios para mostrarnos que la redención es gratuita y es llena de gracia por parte de Dios. El hombre no merece redención, eso ya lo vimos con Noé.
Pero ahora basado en esta elección divina de Dios de Abraham y de su familia, de sus descendientes, ellos van a creer que merecen todo lo que les sucede, ¿no? Y vamos a ver que no es así. Cuando se forma el pueblo de Dios y se establece lo que va a ser la tierra de Canaán, vamos a ver que no todo es color de rosa y no todo es como nos lo pintan. Y esta es una historia muy diferente a como muchas veces nos la cuentan. Siempre nos ponen como, este es el punto de la ley, acá todavía no hay gracia, esto es el libro de piedra, duro y difícil de digerir y era imposible cumplirlo y lo vemos como una carga cuando hemos visto solo en los primeros dos libros del Pentateuco que esto es una historia llena de gracia, porque Yahweh es un Dios lento para ir grande en misericordia. Y misericordia entendía como este amor fiel, este amor pactal a su pueblo. Toda la historia del Pentateuco es la historia de la gracia de Dios. Yo lo pondría así. Y vamos a ver sobre todo la importancia de Deuteronomio para entender todo lo que va a suceder después del Pentateuco. Pero ya entendiendo este propósito, es que todo lo que sucede antes es solo como una entrada, una prueba de lo que va a suceder. Ya han vencido a los sacerdotes de Egipto, ya vencieron al faraón de muchas formas. Ahora Dios está dedicado a hacer sus juicios finales que prometió de antemano en Moisés. Y como su profeta, todo lo que él dice va a suceder. Y vamos a ver que eso va a volverse un requerimiento de los profetas en Deuteronomio, por ejemplo. Si un profeta todo lo que dice no sucede, no es un profeta de Yahweh. Y el estándar es Moisés. Moisés le contó todo esto al pueblo hebreo, todo lo que iba a suceder, inclusive la revelación de que le iba a matar al primogénito de los egipcios. El faraón todavía no sabe nada de esto. Él simplemente ve una y otra maravilla y Moisés insistiendo en que dejara ir al pueblo. Casi lo deja ir, pero luego se arrepiente cada vez que llega alivio, cada vez que llega la salvación y la redención de Yahweh. Y vemos que siempre es de Yahweh porque la da en el tiempo que Moisés dice. Entonces no hay forma de decir no. Finalmente nuestros dioses respondieron y nos libraron de la mano de estas calamidades. No fue el Dios de los hebreos. Siempre que Moisés dice que suceda, así sucede. Esto es una señal simplemente de que Moisés es el profeta de Dios y que todo lo que Dios ha prometido a Abraham y todo lo que está en el juramento es verdad. Entonces pasamos a lo que son las últimas tres plagas y es la octava maravilla. Yahweh es más grande que Neper, Nepri y Set, ¿no? Entonces hemos visto este patrón de que todo esto es una muestra de quién es el más poderoso de los dioses. Es como, sí, una batalla de panteones. Así pensaba la gente de la época, así lo veían los egipcios. Y aunque no hay una lista muy grande de dioses citada acá, es claro para la audiencia original y es claro para Moisés que lo escribe para los egipcios, que todo esto está relacionado intrínsecamente con dioses, porque así fue la humanidad en su mayoría, especialmente el antiguo Medio Oriente, dependiente de los dioses para todo. No eran cínicos y no eran ateos y no veían un mundo en el que no había un gran ser o un panteón de seres que los protegían o los bendecían. Esto es una mente post-ilustrada y postmoderna que está tan separada del mundo como fue antes de la llegada de todo este pensamiento filosófico, etcétera. Entonces ya hemos visto que Yahweh es más grande que muchos de los dioses, pero ahora va a atacar no, no a los más importantes, porque atacó muchos más de los más importantes, como es el dios del Nilo, como es la diosa de la medicina, la diosa de la salud. Esos eran muy importantes para el pueblo egipcio, porque de ellos dependían para vivir su día tras día. Pero ahora Dios va a atacar a los que no son más importantes necesariamente para el pueblo, pero en su religión son los más poderosos. Ya empezó con los dioses del cielo, ¿no? Los que se encargaban de que la lluvia cayera, de que el clima fuera bueno, de que no sufrieran cosas que puedan perjudicar su agricultura, sus oficios, las construcciones, etcétera. ¿Qué sucede? Yahweh dice, no importa, yo soy más poderoso que ellos, yo puedo hacer que llueva fuego del cielo. Y creo que en la historia de la humanidad solo ha habido un registro de un Dios que hace llover fuego del cielo. Eso lo vemos en Egipto, lo vemos con Elías y lo vemos que incluso en el Nuevo Testamento personajes como Juan y su hermano
van a pedir, ¿no? Porque entienden, Dios puede hacer llover fuego del cielo. Eso es algo que ningún otro Dios en la historia de la humanidad ha hecho y no podrá hacer, y no tienen como algún registro de que algo así haya pasado. Entonces, continuamos con estas maravillas. Él va a atacar a los dioses más poderosos. Y empezamos por Neper. Neper y Nepri son el dios y la diosa del grano. Y que es muy importante definitivamente para la civilización en general. En Antiguo Medio Oriente, la agricultura era algo vital, ¿no? La tecnología de la época no es como hoy, no había tractores, no había sistema de riegos eléctricos, no había abonos, todo era muy, donde se podía crecer, ahí se crecía, todo dependía de la lluvia y especialmente de que el grano finalmente en esa zona sí diera fruto. Entonces, ¿de qué dependía esto? De estos dos dioses, un dios y una diosa. Y el grano era la fuente de alimento y era la fuente de negocios después de todo. Vamos a ver que en Antiguo Medio Oriente era muy común lo que vamos a conocer como las hambrunas. ¿Por qué? Porque no es la tierra más fértil del mundo. No estamos hablando de que yo siembro ahí cualquier cosa y crece como hoy, que cogemos una matera, le echamos tierra, ponemos la semillita, le echamos agüita y empieza a crecer solita. Antiguo Me- el Antiguo Medio Oriente, porque hoy en día tenemos tanta tecnología que no es tan así. Aunque en muchos lugares, o incluso hoy en Medio Oriente actual, no en Medio Oriente contemporáneo, es muy difícil aún así hacer crecer árboles o plantas, especialmente comestibles, en mucho terreno. Si alguna vez van a Antiguo Medio Oriente, van a ver que las civilizaciones donde están las ciudades hoy en día es donde la tierra más fértil es y donde más trabajable es la tierra y donde se puede hacer todo esto, incluso con tecnologías. Hay muchos terrenos gigantes, gigantes en Antiguo Medio Oriente donde no habita nadie porque no se puede. La lluvia no da, el terreno no da, y si ahí no se puede crecer nada, finalmente no se puede vivir, porque ¿para qué gastarse millones y millones de dólares en tuberías para llevar agua a un lugar donde igual no se puede trabajar? Es súper seco, es súper caliente. Esto es imposible vivir ahí. Incluso hoy en día, ahora imagínense antes que no tenían tecnología, si no tenían nada, todo dependían exactamente de donde vivieran. Entonces, Egipto estaba muy bien ubicado. Tenía el río Nilo y tenía siempre como una fuente de aguas constantes. El río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces, ellos habían desarrollado una civilización que dependía mucho de esto. Y vamos a ver, por ejemplo, en la historia de José, es en Egipto que hay alivio para la hambruna en la época de Jacob, no esta gran hambruna que es dada por Dios, eso lo entendemos en la historia de José, pero esto no era poco común. Hay que entender que esta fue una hambruna bastante larga y bastante extensa la que pasó en la época de José, pero en Egipto, en Antiguo Medio Oriente, esto pasaba todo el tiempo. O sea, esto no era algo raro, esto no era que era una hambruna en la época de José y no volvió a pasar. Esto pasaba todo el tiempo. Pasó en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera. Esto pasaba todo el tiempo. Egipto era una de las pocas civilizaciones en la época que siempre estaba proveída de granos por su ubicación, por lo cerca que estaba del Nilo, y estos dos dioses eran los que se encargaban de que esto sucediera. Esto se desarrolla y es costumbre para la gente cuando hay hambruna, especialmente si viven en la parte que está debajo del Jordán, ir a Egipto para aliviar las hambrunas, ¿no? Entonces, son importantes, pero también son poderosos, porque ellos dependen no solo de su supervivencia como civilización, sino su gran poder. Porque todo este crecimiento que tiene Egipto como civilización, todo este poder que ellos obtienen es como todas las potencias a lo largo de la historia. Es una fuente de producto para la supervivencia de los otros pueblos. Es una potencia económica, podríamos decirlo, para la época. Entonces, siendo así de poderosos, atacar esta fuente de éxito, que finalmente es la éxito de todas las civilizaciones de la época, el tener ganado, especialmente vacas, que ya vimos Dios Yamato, eh, al menos las de los egipcios, la de los hebreos siguen vivos, pero la de los egipcios Yamato,
tener ganado, tener ovejas y tener agricultura era básicamente ser una civilización exitosa. Ahora, si lo vemos en la escala de Egipto, que es la más grande y una de las más grandes y más poderosas de Antiguo Medio Oriente, atacar esto es atacar directamente su fuente de éxito, de crecimiento, de potencia. Entonces, estos dioses, aunque uno diría dios del grano, eso se ve muy simple. ¿Cómo así que dios del grano? ¿Tener dioses para las uvas? El grano era bastante importante en todo Antiguo Medio Oriente. No estamos hablando de civilizaciones que tenían todo tipo de semillas para todo tipo de cultivos, con terrenos fértiles todo el tiempo, como va a ser la historia de América, por ejemplo, ¿no? En América es muy fácil sembrar diferentes tipos de cosas. En Antiguo Medio Oriente y en Medio Oriente hoy en día uno no puede esperar tener todo tipo de siembras en todo lado porque la mayoría es desértico, la mayoría es imposible tener ahí agricultura en general. Entonces, Egipto es una potencia. Ya atacó Dios a la civilización en general, matando a los no creyentes en su propia redención. En la séptima plaga les dice, yo voy a traer este gran granizo, esta gran tormenta, y les doy la oportunidad de que se salven. Solo no salgan de sus casas, porque si se quedan en sus casas y entran lo que queda de sus animales, ¿no? Y de sus siervos, sus esclavos, todo lo que tengan afuera, si lo guardan en casa, ustedes no van a ser afectados. Pero si salen, van a ser afectados. Ahora viene esta plaga o esta maravilla, este juicio, que está afectando intrínsecamente la identidad de Egipto y el éxito de Egipto. Ya esta tormenta acabó probablemente con mucha de la civilización egipcia. No podemos decir cuánto, porque como dices, no nos da un recuento de la mitad o un tercio, pero bastante murió, porque en la mente de la mayoría de personas, podríamos decir, de Egipto, todo era un juicio a sus propios dioses. ¿Por qué? Porque este pueblo viene acá y trae su dios y está causándole ira a los dioses. Y a pesar de que incluso los sacerdotes mismos de, del faraón y del panteón egipcio ven y entienden la gravedad y el poder del Dios de los hebreos, mucha de la gente podría ser muy escéptica, como lo es la mayoría de gente cuando se le enfrentan problemas. Siempre va a creer lo mismo, siempre va a volver a sus mismas costumbres. Entonces, en la mente de la mayoría de los egipcios, todo era culpa de los hebreos y todo era sus dioses mismos castigándolos, a pesar de que ya se probó una y otra vez que no es así. En la mente del faraón, el faraón está completamente endurecido. A él realmente no le importa nada, solo le importa no dejar ir al pueblo de los hebreos. Eso lo vemos en el pasaje que estudiamos. Tú sigues enalteciéndote a ti mismo, no dejando ir a mi pueblo a pesar de que te he mostrado tanto y ahora te va a mostrar lo que es más grave. Entonces ya atacó a la civilización directamente porque muchos murieron. Ahora atacarlos como potencia económica y social de la época. Entonces tenemos estos dioses del grano, dios y diosa del grano, y tenemos a Set, el dios del desierto, de la tormenta y el caos, ¿no? Entonces, Set, a pesar de que es una figura, pues es muy difícil como decir que eran dioses como de cosas específicas, porque todos de alguna forma colaboraban para todo. Era un panteón, entonces hay que verlos como una unidad. Pero Set es un dios muy poderoso a los ojos de los egipcios, especialmente porque es el dios del caos. Es decir, de él depende que no haya caos o que haya caos en el mundo. Entonces, él es el que juzga y probablemente al que se le atribuirían la mayoría de estas cosas que están sucediendo. Estas 7 que ya sucedieron, es la ira de Set, podríamos decir. Él era este dios que podríamos comparar en el panteón de los vikingos a Loki. Él era como Loki, o de alguna forma y en una versión bastante temprana del panteón griego a lo que llamaríamos Hades, porque Hades fue cambiando a lo largo que la civilización helénica fue estableciéndose y formando más su cultura, y se volvió el dios del inframundo, pero siempre tienen como estos aspectos de caos. Ellos son los que pueden interrumpir el funcionamiento de todo y crear un mundo de calamidad. Entonces, si hay alguien al que le podemos atribuir todo lo que está sucediendo,
o todo lo que ha sucedido en estas 7 maravillas que los hebreos dicen es de su Dios es Set. Por encima de cualquier otro Dios en el panteón egipcio, el que está a cargo de que la calamidad suceda y que el caos se establezca es Set. Entonces, tenemos los dioses que se encargan de que su economía funcione, de que su estatus como potencia se permanezca. Y tenemos al Dios que ellos atribuirían principalmente a todo lo que ha sucedido hasta este momento. Y Dios dice, entonces Yahweh le dijo a Moisés, preséntate ante Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios, y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Entonces, vemos acá de nuevo el propósito principal para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel, es que ellos sepan que Él es Yahweh. Esta revelación que sucedió en el monte Sinaí a Moisés es verdad. Es la respuesta a la pregunta que el faraón hizo al principio, ¿no? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jehová para que yo lo obedezca? Entonces, este es el propósito principal de todo lo que está sucediendo. Pero ahora vemos algo importante, es que esto es una verdad que no va a quedarse en la generación de Moisés, sino es una verdad que va a estar a través de todas las generaciones. Y vemos esto en la verdad que él dice, este es mi nombre para siempre, ¿no? Este es el nombre del pacto de Dios. Este es el nombre que identifica a Dios en relación con su pueblo. Esta realidad de que hay una comunidad del pacto y que Yahweh se relaciona con su pueblo a través de un pacto. Siempre ha sido así, lo vimos en Adán, lo vimos en Noé, lo vemos en Abraham, en Isaac, en Jacob, quien eventualmente se va a llamar Israel, y en Israel, pues los israelitas, ¿no? Siempre hay como estas relaciones pactales que establecen a lo largo de la historia el plan de Dios de redención, ¿no? Son como esta columna vertebral de lo que es toda la Biblia. Si queremos entender como la estructura general de la Biblia, tenemos que ir a los pactos, entender en qué momento se escribieron, para qué audiencias se escribieron y cuál era la relación especial de Dios con su pueblo en ese momento. Cómo pasamos de estos dos pactos generales de Dios con Adán y Dios con Noé, que representan de alguna forma un pacto con toda la humanidad, que fueron quebrantados ambos por toda la humanidad, a este pacto específico con Adán, que es inquebrantable en el sentido en el que Dios está dispuesto a cargar la maldición de la parte humana, que Él sabe va a quebrantar su pacto, porque el requerimiento de un pacto es que, y de la parte humana de un pacto es que debe ser perfecto y debe ser perfectamente. Entonces, tenemos esta realidad de que esto es generacional y lo vamos a ver constantemente, por ejemplo, en Deuteronomio, que Dios le va a dar el mandato a la generación que entra a la tierra prometida. Si ustedes quieren permanecer en bendición, ustedes deben enseñarle esto a sus hijos día y noche. ¿No? El deber de los padres siempre va a ser mostrarle esta verdad a las generaciones siguientes. Y la responsabilidad de los padres siempre va a ser esa. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Los padres deben instruir a sus hijos en la disciplina y el temor del Señor. E instrucción del Señor, o temor del Señor. Esto es algo que siempre va a suceder, ¿no? Los padres deben criar adoradores, básicamente. ¿Adoradores de quién? Adoradores de Yahweh, porque Él ya nos ha revelado quién es Él. Y acá vemos esta realidad de propósito que nos conecta con el pasaje que vimos al principio. Yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que todo no se ha cumplido. Porque Él mismo dice, si yo hubiera extendido mi mano, yo los hubiera cortado de la faz de la tierra. Tanto el faraón como sus siervos van a responder negativamente a lo que va a suceder. ¿Por qué? Para mostrar estas señales. Y ya vemos que son señales, no son simplemente maravillas o juicios, sino son señales. Una señal nos muestra un camino a un lugar, nos muestra algo en específico, nos ayuda a entender qué está pasando. Un ejemplo claro de esto, o nos guía a un punto en específico. Un ejemplo claro de esto es la estrella que es el pesebre donde finalmente el Mesías mismo nace. ¿Cómo sabemos a dónde tenemos que ir? Hay una señal ahí. Esto mismo sucede. ¿Cómo sabemos quién es Dios? Dios va a mostrar señales que manifiestan quién es Él. Más que simplemente maravillas o juicios, son señales.
Juan en específico en su evangelio va a usar este mismo lenguaje, va a usar la palabra señales para mostrar las maravillas que Jesús va a hacer. ¿Qué nos muestran estas señales? Que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos muestran estas señales? Que el Dios que está causando todo esto es Yahweh. El Dios que se reveló en la zarza ardiente como yo soy el que yo soy. Ese es el que está haciendo todo esto. Entonces, primero, estas señales mías, en medio de ellos, y viendo todo esto, ustedes pueden contarle a sus hijos y a sus nietos cómo me he burlado de los egipcios. El, Esto es una burla. Esto es lo que vimos constantemente. Dios siendo irónico y diciendo, oh, sus dioses son tan poderosos y tan grandes. Miren qué gran civilización. Si tan solo llegara yo y les dañara toda su historia, todas sus creencias, para mostrarles quién soy yo, ustedes entenderían quién soy yo, ¿no? Y finalmente es lo que él va a hacer. Esto es una burla de Dios, no solo a los egipcios como tal, sino a lo que es el hombre construyendo su reino, ¿no? El hombre en su propia fuerza, el hombre ignorando la realidad del Dios Santo, el hombre alejándose de la presencia de Dios, como sucedió en Génesis, y el hombre siguiendo los pasos de Caín y la mayoría de la humanidad con él, de seguir el camino de la serpiente, de crear este reino, esta civilización de lo que es el hombre, el reino del hombre, el reino del yo. Y Dios siempre se va a burlar de eso, porque hay un Dios todopoderoso, un Dios que es quien Él es. Y las señales de Dios en lo que es el Éxodo primero, vamos a llamarlo así, y lo que va a ser el último y el Éxodo escatológico, son señales que nos muestran quién es Él. Y el mundo lo va a ver. El Salmo 2, por ejemplo, es muy claro con eso. Las naciones se van a aliar en contra de Dios. Y Dios se va a burlar de ellos. ¿Quiénes son ustedes para enfrentarse a mí? Ustedes no son nadie. Yo voy a establecer mi rey y los voy a poner a ustedes como estrado de sus pies. Eso es lo que yo voy a hacer. Dios se burla de esta rebeldía humana, esta ignorancia humana, de creer que el ser humano puede crear y establecer un reino por sí mismo. Y en este caso, crear un panteón de dioses. Hoy en día nosotros también tenemos un montón de dioses y tenemos un panteón de dioses, pero no queremos admitirlo, ¿no? Incluso la mayoría de gente que se consideraría atea tiene y adora muchas cosas. Es decir, tienen su panteón de dioses, ya sea el dinero, ya sea el sexo, ya sea la prosperidad, la fama, la alabanza de los hombres. Todos tenemos dioses. Y aunque los egipcios y la civilización antigua Medio Oriente tenían dioses muy particulares porque entendían este concepto de la divinidad y la trascendencia, Dios aún así se burla de ellos, de la civilización más grande y más poderosa que existe en la época. Él no se está burlando de un pueblito por allá en Madián o un pueblo como los edomitas que todavía no son muy grandes, o los amonitas o los moabitas. Él se está burlando de la civilización que en esta época y por un tiempo más va a ser la fuente de supervivencia de muchas otras civilizaciones y se va a llenar de riqueza. Y curiosamente todo esto nos recuerda esta promesa que Dios le hace a Abraham, que aunque sus descendientes van a vivir en una tierra extraña como él lo hizo, él va a enriquecer a esta civilización que los va a oprimir y él les va a dar estas riquezas, ¿no? Entonces, los egipcios han estado acumulando riquezas desde José, podemos decir, por 400 años, ¿no? José muere, digamos, de ahí en adelante, hay un periodo de tiempo donde ellos todavía viven en paz relativamente porque o algún faraón recordaba esta realidad de lo que hizo José, de quién fue José. Pero llega un punto en el que ya esto no existe, ¿no? Ya no recuerdan quién es José, ya no recuerdan qué hizo José. Y viene este periodo de opresión. Entonces, por 400 años no solo se han aprovechado los israelitas, sino han crecido como potencia, porque recuerden, hay hambrunas todo el tiempo. Ellos son una de las pocas civilizaciones que puede obtener riqueza porque pueden estar en constante producción de grano, de alimento,
y de otros productos que necesitan las otras civilizaciones. Entonces ellos se llenan de riqueza, de oro, de piedras preciosas, y Dios simplemente se burla de ellos. Ellos han construido, como podríamos decir, la Torre de Babel de alguna forma. No, no, Babel se vuelve este símbolo para la rebeldía del hombre, para el reino del hombre. Ellos han construido todo esto y no se lo atribuyen a Dios. No, no le dan la gloria a Dios, sino le dan la gloria a sus dioses. Y especialmente al faraón, ¿no? Porque el faraón es la imagen y semejanza de los dioses, ¿no? De los dioses egipcios. Entonces, toda la gloria de todo esto no se la lleva Dios, que realmente es el que causa todo esto, porque vemos esto en la vida de José. Dios es el que le muestra constantemente eh, a los egipcios, el que les da todo esto, el que les da la oportunidad de crecer en riqueza. Y ellos simplemente se enaltecen a ellos mismos. Ahora Dios se burla de ellos y muestra señales para que ellos sepan que Él se está burlando de ellos. Y después de mostrarles la señal al pueblo egipcio para que ellos entiendan que Dios es más grande que ellos, que sus dioses son como nada, que su civilización es como nada, que su reino es como nada. Y al pueblo de Dios para que ustedes sepan que yo soy Dios, ¿no? Entonces está esta realidad. Yo los salvo, pero no para que ustedes vivan de acuerdo a su propio pensamiento, a sus propias ideas, a su propio camino, que es lo que constantemente creemos que es como la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Abraham hizo lo que quisiera, el pueblo de Israel hizo lo que quería. Eso nunca es así, realmente eso es simplemente una muestra de que el verdadero y la última semilla de la promesa iba a venir y todavía no está ahí. Pero mientras tanto la gente tiene que entender quién es el Dios que ellos están adorando. Porque recordemos, ¿no? El nombre de Yahweh se había perdido por generaciones. Entonces, esto es nuevo. Y ahora, cuando la gente les pregunte cuando sus hijos o sus nietos les pregunten a ellos, ¿quién es Yahweh? Ellos les van a decir, Él es el Dios que nos sacó de la tierra de los egipcios. Él es el Dios que hizo estas señales. Y les van a contar cómo hubo piojos en los egipcios, cómo hubo ranas por todo lado, cómo toda fuente de aguas importantes, incluso la que tenían reservada en jarros, se volvió sangre. Ellos les van a contar todo esto a sus hijos, a sus nietos, y les van a decir, wow, este es Yahweh, nosotros éramos esclavos en Egipcio. En Egipto ahora somos libres en esta tierra en la que fluye leche y miel. Y ya vamos a ver qué se trata todo esto de la tierra en la que fluye leche y miel, pero estos son claros símbolos, claras señales para cualquier persona entender quién es Yahweh. Si uno fuera y le preguntaría a cualquier extraño después de todo esto que sucedió cerca de la civilización egipcia, ¿quién es Yahweh? Él va a decir, es el Dios de los hebreos que los sacó de la tierra de los egipcios. ¿Cómo hizo todas estas cosas? Por lo menos ese es el chisme que tenemos, dirían. No, no podrían confirmarlo porque esto sucedió solo en Egipcio. Pero va a suceder cuando los mensajeros son enviados a mirar cómo es la tierra prometida, no José, Caleb y los otros. Ellos van a ver testimonio de gente que dice, nosotros tememos a Dios de ustedes. ¿Por qué? Porque han escuchado todo esto que sucedió, no solo en Egipto, sino todo lo que va a suceder en el desierto, en este periodo de exilio, podemos decirlo así, ¿no? Todavía no hemos entrado a la tierra, estamos en este mundo, en este desierto árido, caminando por 40 años. En medio de todo eso él hizo señales, no solo para que salieran de Egipto, sino después, cuando antes de que entre a la tierra prometida, vamos a ver un montón de señales. Incluso después de cruzar el mar hay un par de señales. Y luego vamos a ver el maná, luego vamos a ver cómo fluye agua de rocas. Esto es algo impresionante, sobre todo si entendemos lo árido que es el desierto en lo que es la sección de terreno en lo que sucede todos estos hechos. No, hay civilizaciones aquí y allá, pero es una tierra bastante difícil de trabajar y es una tierra bastante árida y desierta. Entonces, todo esto son señales tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de los egipcios, para recordarles quién es Yahweh, tanto en burlarse de ellos porque están creciendo esta civilización y construyendo esta civilización
para ellos mismos, para su propia gloria, y para los israelitas, para que después de 400 años de esclavitud vean que todo esto no fue en vano, podríamos decirlo, y que las promesas que Dios le hizo a sus patriarcas, que ellos conocen, porque hasta Moisés mismo, cuando escucha que es el Dios de sus padres, él teme, ¿no? Él se tapa el rostro porque él no quiere morir. ¿Por qué? Porque esto sucede en el recuento de lo que le pasó a Jacob. Él dice, yo sobreviví al ver el rostro de Dios, pero esto no es algo normal, por eso le va a poner a este lugar Peniel, el rostro de Dios, para que quede para las generaciones futuras este recuerdo de lo que sucedió, la excepción de cómo yo estoy con vida. Entonces, ahora ellos van a ver, después de tantas generaciones, el gran poder de Dios y su gran nombre, que es lo que conectamos con lo que Dios le dice mismo al faraón, y esto se va a volver señales. Cosas las que podemos apuntar para ver quién es Dios. Si yo quiero, en esa época, eh, ver y conocer a Dios, yo voy y veo estas señales que revelan este nombre, que es bastante complejo y bastante lleno de significado. Y ahí ya, cuando entramos a la tierra prometida y vemos, no, ni siquiera, cuando salimos de Egipto, ya vemos que Dios es quien dice ser y que Dios se muestra a sí mismo y se revela a sí mismo en su palabra, porque no hubo señal sin que Moisés hablara, no hubo señal sin advertencia, no hubo maravilla sin advertencia, en su palabra y en su poder. Y acá vemos como este contraste entre los milagros que son una muestra del poder de Dios, de alguna forma, no simplemente poder, como es el caso de Abraham y Sara para embarazarla, de Rebeca para embarazarla y de Raquel para embarazarla. Esta vez vemos a un mensajero, ¿no? El inicio de lo que es este oficio profético de nuevo, porque recordemos que Dan era un profeta, ¿no? Este oficio siempre ha sido destinado para los hombres, ¿no? Ser canales de comunicación de la revelación divina, como lo fue Dan para Eva. Pero es un oficio que por mucho tiempo estaba, podríamos decir, durmiendo. Y vamos a ver que con Moisés y a lo largo de la historia de Israel va a tener un significado especial. Y esto no es simplemente predecir el futuro, porque el oficio del profeta no es predecir el futuro, es transmitir la revelación divina, que a veces incluye predicciones sobre el futuro, a veces en su mayoría de los últimos tiempos totalmente escatológicas o mesiánicas. Pero un profeta nunca era un vidente o algo así, que veía el futuro y decía, wow, esto está pasando. Ellos recibían revelación divina y la transmitían. Eso es lo que está haciendo Moisés. Moisés está siendo este profeta que muestra la revelación divina, el carácter divino en su revelación, porque Dios solo se comunica a Moisés. Cuando se comunica a alguien más, Moisés es como Dios y Aarón es como el profeta, pero el profeta de Dios es Moisés. Entonces, estas señales autentifican tanto a Moisés como profeta de Dios, como a Dios en su revelación de yo soy quien yo soy, y tanto a su pueblo, porque él está diciendo, este es mi pueblo, tú tienes que dejarlos ir. Entonces, todo esto está totalmente relacionado. Y con esto empezamos la octava maravilla. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Yahweh, ¿no? Recordemos que esta formulación que tenemos traducida es como el Señor o Jehová, es el nombre de Dios, no es Yahweh. Así dice Yahweh, el Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Arrodíllate, ¿no? Y vemos que cuando el faraón en la plaga anterior ve toda esta calamidad, él dice, váyanse, sí, no vayan muy lejos, pero váyanse y oren por mí, ¿no? Yo no quiero más este castigo de su Dios, quiero bendición de su Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas de nuevo a la advertencia divina, si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. No, esto es algo sin precedente. Esto lo leo un poco en la introducción. Esto es algo sin precedente.
Nadie más en la historia de Egipto, desde que nació la civilización egipcia hasta que se acaba la civilización egipcia, porque ya hoy en Egipto hay egipcios, pero no están nada relacionados con lo que fue el antiguo Egipto, esta civilización poderosa. Y estas langostas son una tormenta, ¿no? Entonces, Set, el dios del caos, será muy relacionado con las tormentas desérticas, estas tormentas de arena. Entonces van a ir como una tormenta, pero no de arena, sino de langostas. Y las langostas son bichos que les encanta comer todo tipo de sembrados. Es decir, están atacando la fuente principal de economía de lo que es el pueblo egipcio. Tanto para su supervivencia como para sus negocios internacionales y su crecimiento como civilización dependían de la agricultura. Y él está atacando esto y atacando finalmente a Set, porque si Set se manifestaba principalmente como una tormenta de arena, esto va a ser como una tormenta de langostas. De modo que nadie podrá ver el sol y vemos de nuevo la capacidad y lo terrible que es esto. Imagínense mirar abajo y solo ver langostas y no marinas, no este animal que conocemos nosotros y es delicioso y sabroso, sino unos bichos grandes, porque las langostas pueden ser bastante grandes, que les impiden a ustedes ver un pedacito de suelo. Así de denso es la invasión de langostas como lo fue la de piojos y como lo fue la de insectos anteriormente, ¿no? Entonces, son cosas catastróficas, calámicas. También comerán el resto de lo que ha escapado y todo lo que les ha quedado del granizo lo comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo, ¿no? Entonces, todo lo que ellos pueden utilizar para sobrevivir, para ellos mismos y para su desarrollo como civilización, lo va a acabar. Y también partes, la misma civilización va a ser consumida por las langostas. Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios. Entonces, tanto el faraón, que es de nuevo la imagen y la semejanza de los dioses egipcios, como lo es los esclavos directos, ¿no? Los siervos directos del faraón. Y no solo eso, que ya es bastante humillador, ¿no? De nuevo, porque él se rehúsa a humillarse, sino que de todos los egipcios, sin excepción, ya no hay como vayan y hagan esto y yo no los voy a castigar, sino de nuevo, una calamidad masiva para todo el pueblo egipcio, que no tiene precedente y nunca va a tener precedente. Cuando Dios muestra su poder, eso es algo que nadie nunca puede igualar a lo largo de la historia. Y de nuevo viene la advertencia, pero ya viene la predicción, ¿no? Que la respuesta del faraón va a ser, no los voy a dejar ir, ¿no? Porque ¿qué dijo Dios? Yo voy a endurecer. O sea, yo me voy a encargar de que él diga no para eventualmente llegar a lo que va a ser la 10ª maravilla, que es la que es más conocida y la más aterradora de todas. ¿Qué sucede? Pues ya sabemos la respuesta, ya Dios nos dijo qué va a hacer, pero nos muestra antes de hacerlo lo grande y poderosa que es esta maravilla, para que entendamos lo inmensa que es. No, no veamos esto como simplemente un par de langostas aquí y allá. Imaginémonos una tormenta de langostas tan grande como una tormenta de arena, que pasa y arrasa con todo su camino. Y que si volteamos a ver, ni siquiera podemos ver el suelo de lo densa que es esta invasión de langostas. Moisés se volvió y salió a la presencia del faraón, y los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón y él les dijo, vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿No? Entonces, el, el, los siervos del faraón, ¿no? Esta gente dice, ¿hasta cuándo este hombre, ¿no? Y este hombre va a ser Moisés. Recuerden, Moisés va a ser este símbolo de lo que el Dios es. Y yo creo que para los ojos de los egipcios él era como el principal sacerdote de Dios, o sí, el más cercano a Dios. Entonces es Moisés el que trae todo esto. ¿Por qué?
porque antes de que Moisés llegara todo funcionaba como ellos estaban acostumbrados. Llega este hombre y todo es caos. Deje ir a los hombres, les rogan, ¿no? O sea, los mismos siervos del faraón, que entendamos siervos como esclavos, ¿no? Obviamente estos no son esclavos hebreos, porque ellos siempre han querido irse. Dice, deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. Déjenlos hacer lo que ellos quieren, ¿no? Después de todo, lo único que ellos quieren es ir a orar a Dios. A este Yahweh que es su Dios que nos ha causado toda esta ruina. O sea, ellos ya no la aguantan más. Ya dijeron 8 es suficiente. Ya con esto, bueno, 7, porque acá todavía no ha pasado la octava. Ya con 7 es suficiente. Ahora, langostas por todos lados. ¿Usted se imagina eso? Ya nuestro espíritu y destruido acá no es simplemente físico, sino podríamos decir que también es toda esta realidad espiritual o no material del ser humano, ¿no? El pueblo y la tierra están completamente destruidos, o sea, derrotados. ¿Qué pasa entonces? El faraón dice, vayan, sirvan a su Dios, ¿quiénes son los que han de ir? ¿No? Entonces empieza con una pregunta, listo, yo los dejo ir, pero ¿cuántos van? ¿Quiénes son los que tienen que ir? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque, de nuevo, no sería para él inteligente dejarlos ir a todos, que tal nunca volvieran. Y los israelitas en este evento son fundamentales para el pueblo egipcio, son un pueblo muy numeroso y eso significa mucha mano de obra. Y Moisés le responde. Y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Así sea el Señor con ustedes, dijo Faraón. Si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia del Faraón. Entonces, esto es lo que sucede en este intermedio. Entonces, la condición del Faraón es, yo los dejo ir, pero él ya tiene como una intención de antemano, y es, yo no los quiero dejar ir a todos. Yo solo los voy a dejar ir a los hombres, y él dice, porque eso es lo que ustedes han pedido. Ustedes dicen, nosotros necesitamos ir a orar a Dios. Los hombres son como los principales representantes de un pueblo. Entonces vayan ustedes. ¿Cuál es el punto de llevar a sus hijos y a todo este? No, ustedes me van a jugar mal. Solo los hombres pueden ir a orar. Y los echa de presencia, ¿no? Y vamos a ver, si estudiáramos Éxodo, lo que significa la presencia del faraón y todo esto. Pero solo para continuar con el flujo de la clase, de nuevo el faraón tiene condiciones. Y esto muestra que él está enaltecido, ¿no? Y que su corazón está duro. Porque él está diciendo, todo nuestro pueblo debe ir y debe orar y debemos celebrar una fiesta solemne para el Señor, ¿no? Debemos hacer un evento que conmemore esta gran liberación. Y lo van a hacer, pero antes de ser librados. El faraón se rehúsa y le dice, esta es la condición, yo solo dejaría a los hombres. Y la respuesta de Dios es, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto. Esto nos recuerda que Dios mismo dijo esto, ¿no? Si yo extendiera mi mano. No, esto fue lo que él dijo el faraón. Ahora Moisés es el profeta de Dios, el representante de Dios en la tierra. Y curiosamente es de la tribu de Leví, entonces vamos a ver, es de la línea sacerdotal. Extiende tu mano sobre la tierra. Esto nos trae paralelo la mano de Dios con la mano de Moisés. Esta relación de Moisés y Dios va a ser importantísima a lo largo del Pentateuco. Incluso cuando Miriam y Aarón se quieren rebelar contra Moisés, Dios los va a castigar porque Él es el que ha llamado a Moisés. Esto no fue aleatorio. Esto no fue que Moisés encontró la zarza y por eso se cogió este estatus importante. Desde el principio Dios tenía este plan. Entonces, extiende tu mano sobre la tierra, esto es como la mano de Dios, para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra. No, esto ya nos muestra esta relación con Nepri y Neper, no, estos bienes del grano. Todo lo que el granizo ha dejado. Entonces, lo que sobrevivió el granizo, que ya es un castigo tremendo sobre el territorio egipcio, porque no es solo granizo, sino es granizo con fuego, o sea, no solo daña el terreno, daña los cultivos, sino que parte los quema.
y todo lo poco que sobrevivió lo van a acabar las langostas. ¿Por qué? Porque el faraón de nuevo no le puede poner condiciones a Dios. ¿Quién es alguien para ponerle condiciones a Dios? Porque atacar al pueblo y negar la salida del pueblo es negarle a Dios lo que él ha pedido. Y es que eso no es negociable. Dios se va a burlar de los egipcios. Él ya lo dijo. Y esto va a quedar como un recuento histórico de lo que va a suceder. Entonces, Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento del oriente trajo las langostas. Entonces, esto en la imagen del egipcio, esto del viento y la tormenta era totalmente relacionado con Set, ¿no? Entonces, este Set, o lo que ellos usualmente relacionaban con Set, este dios del caos, pero no viene a darles como una tormenta de arena, sino viene una tormenta aún peor y es una tormenta de langostas. Que el pueblo sabe viene por Moisés, porque incluso los siervos del faraón están como, quitemos a este hombre, dejémoslo ir. ¿Cuál es el punto de seguir en esta batalla de dioses, este gran enfrentamiento de panteones? ¿Cuál es el punto de todo esto si nuestro pueblo sufre, nuestra tierra sufre? Los que estamos saliendo perdiendo de todo esto son los egipcios. Y el faraón no le importa eso, porque la mente del faraón, sobre todo siendo el soberano y un dios y la imagen y semejanza de los dioses egipcios, pues él puede reconstruir esto todo lo que quiera, ¿no? Después de todo está atacando a su pueblo, pero él puede hacer un nuevo pueblo, etcétera, etcétera. Por eso cuando llega algo que afecta realmente al faraón es que los va a dejar ir finalmente. Entonces viene la octava plaga, este ataque sobre dioses poderosísimos de los egipcios, y dice, subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. De nuevo, imagínense, esta imagen no le da en serio el peso que merecen todas estas maravillas. Imaginen que la pantalla de esta imagen es completamente negra. Así de bichos estaba el territorio egipcio. Así de langostas estaba todo el territorio egipcio. Eso es una cosa catastrófica y monumental. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Es que esto no sucede. Es como Dios juntó todas las langostas de lo que podríamos decir es el territorio del antiguo Medio Oriente. Probablemente, porque estas no son creadas, como lo son los piojos, por ejemplo, que es el desierto volviéndose piojos, sino es una tormenta que viene del oriente, ¿no? Llena y llena y llena de langostas. Entonces, esto es un hecho sin precedente. Nunca antes y nunca después. Porque cubrieron la superficie de toda la tierra. Esto no es exagerado. Esto no es hipérbole. Esto es una realidad. Y a veces para nosotros que vivimos totalmente alejados de la época y de lo que sucedió, nos cuesta imaginar lo catastrófico que fue esto. Y la tierra se oscureció. Imaginen, el desierto era como negro. Se comieron toda la planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Imagínense, acabó con toda la civilización, toda la fuente agrícola de la civilización egipcia. Toda, no quedó nada, absolutamente nada. Todo se acabó. Ya no pueden sobrevivir las hambrunas que van a aparecer probablemente unos meses después. Crecer todo esto requiere mucho, mucho tiempo, requiere limpiar todas estas langostas. Mejor dicho, si los egipcios estaban derrotados y la tierra estaba terriblemente acabada, ahora ya no hay salvación. Ya Dios, el Dios de los hebreos, acabó con lo que es la tierra de Egipto. De esto uno no se recupera fácilmente. Entonces, Faraón llamó apresuradamente a Moisés y Aarón y dijo,
he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora pues les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que me quite de esta muerte. Entonces, vemos acá el concepto de pecado, otra vez, ¿no? Y pecado es una falla contra ese Dios. Y esta vez vemos por primera vez este concepto y es que inmediatamente esto sucedió, el faraón manda a llamar a Moisés, ¿no? Y con Moisés y Aarón, porque después de todo Moisés sigue sin hablarle al faraón, ¿no? Él luego va a hablar directamente con el pueblo de Israel, es el que directamente hace estas señales, pero es Aarón el que va a ser su profeta mientras esté en la tierra de Egipto. Ahora pues les ruego que perdonen mi pecado, ¿no? Y esto es algo que en, en la mente del faraón está relacionado con su pueblo, no, contra ustedes y contra su Dios, porque esto eran realidades completamente relacionadas en la mente de cualquier persona del Antiguo Medio Oriente, un Dios y su pueblo. Y que rueguen al Señor, su Dios, para que quite de mí esta muerte, ¿no? Y lo define como muerte, porque definitivamente esto es muerte para la civilización egipcia, ¿no? Y él siendo representante de la civilización egipcia, pues esto es un castigo más que todo sobre él. Entonces él dice, ok, yo no quise hacer lo que ustedes decían, ahora yo sé que por ese pecado, por favor, vayan y perdonen mi pecado, porque ustedes son los representantes de su Dios, ustedes pueden hacerlo, y que Dios los libre de esta octava maravilla. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor, y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte, que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto, pero el Señor endureció el corazón del faraón y este no dejó ir a los israelitas. Entonces, Dios obra a través de Moisés, ¿no? Vemos completa liberación desde que Moisés ora y completa liberación. Llega un viento occidental, así como el viento oriental trajo todas estas langostas, un viento se las va a llevar. Y esto, de nuevo, está relacionado con las tormentas y con Sed. Y a pesar de que en todo el territorio de Egipto no quedó ni una langosta, el faraón no dejó ir a los israelitas. ¿Por qué no los dejó ir? Porque el Señor endureció su corazón. Es decir, Dios no ha terminado de mostrar su poder, Dios no ha terminado de revelar su nombre, Dios no ha terminado de burlarse de los egipcios. Dios los sigue permitiendo permanecer ahí, todavía no ha acabado el faraón, para mostrar su poder, para mostrar su nombre. Y Dios todavía no ha terminado con las señales para el pueblo de Israel. Dios no los va a dejar ir o no los va a dejar salir con simplemente una o dos señales para que luego se quejen o digan, nada, eso lo hicieron también los egipcios. Dios va a mostrar su completo y absoluto y soberano poder, para que en el momento en el que el pueblo salga de la tierra de Egipto, ellos van a conocer quién es Dios. Definitivamente van a conocer quién es Dios. Y con esto pasamos a la novena maravilla, la penúltima. Y acá vemos que Dios es más grande, o Yahweh es más grande que Ra. Y probablemente si hemos escuchado de la antigua civilización egipcia, hemos escuchado de este Dios, ¿no? Este Dios es, hasta en videojuegos está, en algunos videojuegos está. Ra era el Dios más poderoso que existía en la antigua civilización egipcia. Él es el que concibió a los dioses. Él es el Dios de los dioses. Así de poderoso es este Dios. Y él es representado por el sol, ¿no? Entonces, ¿quién es Ra? Ra es el Dios supremo de los egipcios. No hay Dios por encima de Ra. Todo lo que ha pasado por ahora, podríamos decir, fue contra dioses menores, entre comillas. Aunque los últimos han sido contra los dioses más poderosos, todavía había alguien en la jerarquía. Todavía podríamos decir, ok,
atacó a Set, Set es muy poderoso, atacó a Neper y a Nepri, ellos son muy poderosos, pero todavía hay alguien más poderoso que ellos, y es Ra, el dios del sol, pero también podríamos decir que él es el padre de los dioses, todos los dioses egipcios. No hay nadie por encima de Ra, él concibió a todos los dioses, no hay nadie por encima de él, no hay nadie más poderoso que él. Si queremos ver la gloria de Egipto, vemos el sol y el dios del sol. Podríamos decir que finalmente el faraón, por encima de todos, porque él es la imagen y semejanza de todos los dioses egipcios, es la imagen y semejanza de Ra. La oración de los egipcios al sol era fundamental. El dios del Nilo va a ser más importante porque el Nilo era una fuente de supervivencia, pero aún así ellos entendían su religión y ellos entendían, no hay nada más grande, no hay nada más poderoso que Ra. Mientras haya sol, nosotros estamos a salvo. Puede que vengan langostas y acaben con lo que el granizo no había acabado, ¿no? Las últimas dos plagas. Puede que venga esto y puede que venga el otro, pero todavía tenemos el sol. Si hay algo que los egipcios tienen es el sol, y mientras haya sol, Ra está gobernando, Ra está mostrando su poder, Ra nos va a sostener. Porque pueden quitarnos todo, pero el sol sigue saliendo cada mañana. Y eso es una muestra de que Ra está con nosotros, de que Ra no nos ha olvidado, de que el Dios más poderoso de todos puede todavía redimirnos. Y por eso, antes de la muerte de los primogénitos, viene la derrota del Dios Supremo. Porque la muestra de que Ra estaba en control, de que Ra gobernaba, de que Ra estaba sentado en su trono, es que el sol salía cada mañana. Y esto es algo que todos los seres humanos ya damos por sentado, ¿no? Si nos acostamos y el sol va a salir la siguiente mañana. Y nosotros no lo atribuimos a nada, sino a fuerzas, a ciclos, a sistemas, ¿no? De alguna forma la mente del ser humano después de las grandes revoluciones científicas ha sido, todo es un ciclo, todo es normal. Es una mente odeísta, completamente atea de la realidad. Para ellos no era así. Si algo que les podía garantizar a ellos, que ellos no estaban derrotados, es que el sol salía cada mañana. Esta no es la novena plaga por accidente. Esta no es la novena maravilla por accidente. Dios está derrotando al Dios Supremo. Porque si hay algo que uno debería temer, ¿no? Es que de un momento a otro el sol se apague. Y eso es lo que va a suceder. Dios va a derrotar al gran Ra. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Imagínense la tensión de esto. Tinieblas tales que puedan tocar. O sea, imagínense cuando uno dice cómo se siente la tensión en el aire, esto es, se siente la oscuridad en el aire. O sea, es palpable, es aterradora esta oscuridad. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. No solo había tinieblas, podemos decir que el sol se apagó, ¿no? Que finalmente es la derrota de Ra. El sol se apagó, es decir, ellos no vieron luz por 3 días, sino que las luces de ellos no funcionaban. Nada. Si prendían una vela, no funcionaba. Así de terrible era la tiniebla, porque podríamos decir, listo, hubo un eclipse largo, prendamos nuestras velas. En absoluto, cero luz, nada. Imagina algo tan oscuro que les da miedo moverse porque no quieren chocarse con algo, no quieren tropezarse con algo, no quieren morir. Entonces la única opción que tienen es quedarse quieta. Entonces tenemos el juicio contra el Dios supremo de los egipcios, ¿no? Contra Ra, el faraón, sus siervos y todo el pueblo egipcio.
Y luego tenemos a este lado de la historia, la redención divina, ¿no? Hay juicio, hay redención. Pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Esto es un fenómeno natural nunca antes visto. Que oscuridad en todo un territorio por 3 días y que en unas partes de ese territorio, solo porque había israelitas, ellos podían tenerlos. Si hay algo que muestra el poder de Yahweh es que Él controla toda esta realidad de la luz y la oscuridad. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él dijo, haya luz y hubo luz. Él separó las aguas de las aguas. Este es el Dios que los israelitas tienen como tradición. Esto es absoluta derrota de lo que es la civilización egipcia, hasta lo más íntimo de su ser, ¿no? Hasta lo más íntimo de su civilización. Todo lo que ellos creían, todo lo que ellos adoraban, todo lo que ellos hacían ha sido completamente derrotado por el Dios de un pastor madianita, ¿no? Por un ex rebelde egipcio que escapó por allá, por el Dios de unos esclavos. Esto es completamente humillación. O sea, esto realmente es Dios burlándose de ellos, por donde quiera que sea. Y no hay nada más humillante que ellos teniendo completas tinieblas y que este pueblo de esclavos tenga luz en sus moradas. Esto es humillante. Es Dios en serio burlándose de ellos. Su Dios les da el sol cada mañana. Yo quito la luz cuando yo quiero y la pongo donde yo quiero. Ese soy yo. Ese no es Ra. Ra no puede hacer eso. Esconde el sol y pone el sol. Pero él no pone luz específica en ciertos lugares y en otros lugares no. Absoluta soberanía y poder, que es lo que él quiere mostrarle a los egipcios, y la redención y la realidad de que Dios está hablando a los egipcios y que Él es Dios, ambas son para ambos, no Él es Señor en juicio, Él es Señor en salvación. Y todo esto se está revelando en estas 10 maravillas. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan, sirvan al Señor, solo que sus ovejas y sus vacas se queden aquí, aún sus pequeños pueden ir con ustedes. Y esto es importante y nos lo va a decir Moisés, ¿no? Y es porque tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Entonces, él ve esto y él dice, vayan y sirvan, ¿no? O sea, ya derrotaron a Ra, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Solo que sus ovejas y sus vacas se queden aquí, ¿no? Entonces dice, listo, ahora ustedes pueden llevarse a sus hijos, yo no los dejé ir la última vez, ahora ellos pueden ir con ustedes, pero ustedes no pueden llevarse ningún animal, solo las personas. Y esto era intencional. ¿Por qué? Porque se necesitaba ofrecer sacrificios y holocaustos. Es decir, el faraón quiere que vayan y se mueran por allá. ¿No? Quiere que vayan al desierto y terminen perdidos y se mueran porque si Dios es el que los sostiene, ¿no? O sea, planteémonos en la mente. Si Yahweh es el que los sostiene y yo los dejo ir, pero no les dejo nada para adorarlo, ¿qué les va a tocar hacer? ¿Sacrificar sus propios hijos? Obviamente no, eso no era algo que Dios querría, era algo que algunas civilizaciones de la época hacían y no podemos estar seguros que era la intención completa del faraón, pero puede que sí. ¿Cómo le van a orar? Se necesitaban sacrificios. El sacrificio era vital para la adoración. Eso lo vemos desde Abel. El sacrificio es una forma vital de adoración a Dios. Y esto obviamente se corrompe a lo largo de las épocas, pero para toda civilización en la época, toda, absolutamente toda, sin excepción, no había adoración sin sacrificio. Esto no existía. Estas son realidades juntas, adoración y sacrificio. Para un moabita, un edomita, un israelita, un egipcio, un asirio, un mesopotámico, decirle vaya y adore a Dios sin un sacrificio era estúpido. Y ellos entendían esto, el faraón entendía esto. Él quiere de alguna forma que ellos le queden mal a Dios y quedándole mal a Dios, Dios los juzgue a ellos como Dios los juzgó a los egipcios. Por tanto,
también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Entonces ellos dicen, no sabemos de todos estos animales cuáles son requeridos por Dios para oración, porque esto sí era algo que algunas civilizaciones tenían animales sagrados y otros animales no. Eso lo vamos a ver eventualmente lo que es la ley y cómo Dios va a declarar algunos animales limpios, algunos animales no limpios. Todo esto va a separar a Israel del resto de las civilizaciones a su alrededor. Pero era claro incluso para los egipcios que había animales santos y no santos. Entonces le dice, no podemos decirte cuáles podemos llevarnos ni cuáles no, porque no sabemos todavía. Hasta que no vayamos de nuevo al monte Sinai, no sabemos qué sacrificios tenemos que hacer. Entonces tenemos que llevarnos todo. Esa es la única opción. Y en este momento, este es el único ganado que está con vida en Egipto, ¿no? En Egipto. En todo Egipto, el único ganado que ha sobrevivido es el ganado de los israelitas. Entonces, es como la única esperanza a ellos recuperar todo lo que han perdido. Entonces, esto es un ataque tanto contra la oración como la supervivencia de Egipto. Entonces, él dice, yo los tengo que dejar ir, pero ustedes tienen todo el ganado de Egipto. O sea, literalmente, tienen todo el ganado de Egipto. Y aparte no quiere que adoren a Dios como él ya les ha dicho una y otra vez, porque Moisés le ha dicho, necesitamos que ir a sacrificar a Dios, porque necesitamos ir a orar a Dios. Entonces, el faraón sigue enterquecido, endurecido en su corazón y no quiere hacer lo que es correcto. Y aunque él ya ha dicho muchas veces, no, he pecado contra su Dios, por favor, perdónenme, él entiende todo esto, él sin embargo dice, no, o sea, sería estúpido para mí dejarlos ir, llevarse todo el ganado que hay en Egipto, todo el ganado que nos queda. Y aparte ustedes también merecen como condenación. Vayan y hagan lo que quieran y miren a ver dónde consiguen ganado, pero este es nuestro. Después de todo, y finalmente todo, y si no consiguen ni los usa, pues eso es su problema. Y pues obviamente sabemos que esa no es una respuesta sabia cuando ya todo lo que sucedió ha sucedido. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y este no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí, cuídate de volver a mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás. Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, dijo Moisés. No, respondió Moisés. Entonces acá ya está los antecedentes, ¿no? La última interacción de Moisés con el faraón. La última vez que curiosamente se ven rostro a rostro. Y todo está basado en esta realidad, ¿no? Todavía hay una señal, todavía hay una maravilla por hacer. Y hasta que él no la haga, él no va a dejar ir a su pueblo. Y esto ya lo hemos visto, esto ya lo ha prometido de antemano. Entonces le dijo, apártate de mí y cuídate de volver a mi rostro. Ya hay una advertencia de pena capital. Si tú vienes a mi presencia y ves mi rostro, esto está muy relacionado con lo que es antiguo Medio Oriente y la presencia y el rostro de un Dios. No tenemos tiempo de estudiar todo eso, pero si quieren recursos al respecto, tal vez en otra ocasión donde hacemos un curso de EXO, podemos estudiar todo esto. El punto es que ya el faraón tiene una actitud completamente hostil. Él ya no se va a aguantar nada más de esto. Él dice, yo voy a matar a Moisés y viene otra vez acá a venirme con una de estas famosas advertencias. Yo lo mato. Y si es el único mensajero del Dios de los hebreos, pues ya nos libramos del juicio, porque siempre es Moisés el que causa todas estas cosas. Y Moisés le responde, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Hasta acá llegan las interacciones de Moisés con el faraón. Y con esto viene la última maravilla. Y es que Yahweh es más grande que el panteón egipcio, incluyendo al faraón. La 10ª plaga, más que cualquier otra cosa, es un ataque al faraón como un dios. Porque ya atacó a Ra, al supremo de los dioses, pero el faraón sigue con vida y su simiente, y con su simiente sigue esta dinastía de faraones, ¿no? Esta dinastía que sigue transmitiendo esta divinidad, porque así lo veían ellos, del faraón a sus hijos, en este caso a su único hijo. Dios va a juzgar al faraón mismo como Dios. Él cree que es un Dios, él cree que es un ser divino, él cree que todo esto es de él y para él. Ya le ha advertido 9 veces y le ha endurecido el corazón para mostrar últimamente lo que le prometió a Moisés, y es que como él no dejó a su primogénito, él va a matar a su primogénito.
Y estas las leo, ¿no? El faraón no es simplemente un rey, el faraón es un dios para él mismo y para el pueblo egipcio. Él es, recordemos, como una estatua misma de los dioses y eso lo hace a él un dios particular. El faraón mismo es un dios y a él es el que Dios va a atacar en este. Él atacó a todo el panteón de dioses, pero ahora va a atacar al faraón como un dios soberano. El Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endurecí su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, dejaré a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y esto pasó en Éxodo 4. Esto ya estaba predestinado. Esto ya estaba puesto en marcha desde antes de que el Moisés fuera por primera vez a la presencia del faraón. Dios iba a encargarse de que él hiciera todas las maravillas que le había puesto y después iba a matar al primogénito, porque se ha negado a dejar ir a su propio hijo. Todo esto ya está establecido en el teatro divino y todo esto sucedió tal y como Dios lo dijo a Moisés y eso lo vemos en las otras maravillas. Todo esto sucedió para que se hiciera conforme a lo que Moisés había dicho. Ahora vemos que todo esto se va a cumplir finalmente en esta gran maravilla. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré, un juicio más sobre Faraón, una calamidad más y sobre Egipto, después de la cual los dejaré ir de aquí. Siempre le ha dicho a Moisés como, yo voy a endurecer, yo voy a endurecer, yo voy a endurecer. Acá finalmente le dice, esta es, una más, después de la cual finalmente Él los dejará ir. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Ya no se va a arrepentir. Lo que voy a hacer va a mostrar finalmente que Yahweh libera a su pueblo. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo había habido y como nunca más lo habrá. ¿No? Y este es finalmente lo que eventualmente podemos decir, el juicio final es el llorar y el crujir de dientes, ¿no? Un clamor sin precedentes, porque Dios va a acabar con todo. No importa si soy una egipcia pobre, no importa si soy un egipcio rico, no importa si soy el hijo del faraón, nadie está a salvo. Mientras yo sea egipcio, sirva a los dioses egipcios, esté en la corte del faraón, mientras yo no sea el pueblo de Dios, yo voy a perecer. Y vamos a ver acá solo el juicio sobre la maravilla y luego vamos a ver la siguiente clase, el otro lado de la historia y lo que es la redención y lo que significa la Pascua. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito del ganado faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Se acabó la vida humana. El ángel de Dios vino a juzgar y lo que él dijo se hizo. Ahora imagínense levantarse y ver que sus hijos, sus primeros hijos, mucha gente solo tenía uno, el faraón en este caso solo tenía uno. Todos mueren de una noche a otra. No hubo advertencia porque Moisés no volvió a entrar a la presencia del faraón. No hubo una advertencia a los egipcios de lo que tenían que hacer para evitarlo. Solo los israelitas tenían las instrucciones de cómo evitar este gran juicio. Y eso lo vamos a ver, ¿no? En la siguiente clase, y es que sin obediencia, ellos también hubieran perecido. Y esto nos recuerda de nuevo todo lo que hemos visto, y es que uno no puede servir a Yahweh y hacer lo que se le dé la gana. Y eso lo vamos a ver especialmente en la Pascua. La Pascua tenía que obedecerse al pie de la letra y iban a perecer. Y esto es una muestra para los israelitas, sobre todo, de que el juicio divino es para ellos también, si no viven el gobierno divino, si no viven el gobierno de Dios y no se someten a Dios y entregan sus vidas a Dios. Esto no es simplemente irse de Egipto, ellos tienen que entregar sus vidas a Dios. Eso ya lo veremos en la Pascua, pero este es el último juicio. Y acá el faraón fue derrotado.
el faraón fue derrotado, su único hijo y todos los hijos de los egipcios, la vida de los hombres. Y esto nos recuerda el juicio que el faraón quería poner sobre los israelitas al principio de la historia. Él quería acabar con el pueblo de Israel. ¿Cómo? Acabando con sus varones. ¿Por qué? Porque si acabo con los hombres que dan la semilla, las mujeres nos sirven para procrear acá a los egipcios y procrear la simiente egipcia y este gran reino egipcio. Ahora Dios está extinguiendo la línea del faraón y la del pueblo egipcio. Y vamos a ver la historia secular. Hay un registro de un cambio de dinastía egipcia, porque su hijo y el faraón de esa época ambos murieron. Obviamente los registros históricos no nos van a decir cómo ni por qué, porque para la civilización egipcia sería vergonzoso contar ese tipo de historias. Pero el faraón, la línea de faraones, ¿no? Porque no fue este mismo faraón el que quería exterminar a los israelitas, pero Dios vio todo eso, ¿no? Este es un juicio tanto para el faraón como Dios, como para los mandatos de los antiguos faraones de intentar exterminar a su pueblo. Dios es el que crea pueblos, eso lo vemos en Boal, él fue el que separó a la humanidad, él también los puede quitar de la faz de la tierra. Tanto es el clamor y el dolor en Egipto que el faraón finalmente deja ir a los israelitas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón, aún de noche, y dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. No queremos más muerte, no queremos más destrucción. Vayan y que su Dios nos reverse todo lo que ha hecho. Finalmente, Dios dijo, Él los va a dejar ir y no los va a dejar volver por ninguna absoluta razón. Y lo hizo. Y lo hizo. Este es el gran poder de Dios. Esto lo vemos en Éxodo 11, 2 al 3 primero, ¿no? Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Después de que sale esta gran calamidad, los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y esto nos recuerda esta realidad de que el pueblo que iba a venir, los descendientes de Abraham, iban a tener la riqueza del pueblo que los había oprimido. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas y una gran cantidad de ganado. Y acá vemos algo hermoso y es que una multitud mixta salió de Egipto. Es decir, no todo el que salió de Egipto con los israelitas era israelita. Y con esto tenemos la realidad de que el pueblo de Dios es lo que se llama en teología el Israel invisible. Es decir, los que creen en Yahweh sin ser de la línea física consanguínea de Israel. Porque de acá no salieron solo israelitas, pero de acá salió todo el pueblo de Dios. Porque Dios dijo, deja ir a mi pueblo para que me ore. Y su pueblo no era solo Israel. Y lo que Dios sacó de Egipto fue su pueblo. Y no todo el pueblo de Israel que salió de ahí era su pueblo. No todo el pueblo que salió de ahí era su pueblo. No todo israelita ahí era su pueblo, pero todo el pueblo de Dios salió de ahí. Y vamos a ver esta realidad en lo que va a ser después de la entrada a Canaán. El pueblo de Dios va a estar en la tierra, pero no todo israelita va a ser el pueblo de Dios. Se van a dividir y por mucho tiempo a veces van a ser todo el pueblo corrupto o la mayoría del pueblo corrupto. Pero el pueblo de Dios siempre son creyentes en Dios, inclusive egipcios que salieron con el pueblo de Israel. Eso es una comunidad mixta. Ellos donde vivían en Egipto. Tal vez de otras civilizaciones. No nos dice Moisés exactamente de qué civilizaciones. Pero podemos asegurarnos de que egipcios por lo menos salieron de ahí. Eso es maravilloso. El pueblo de Dios
no se limita a una etnia. El pueblo de Dios son verdaderos creyentes en todas las edades. De la masa que habían secado de Egipto cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se habían leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos, ¿no? Entonces, ellos se fueron y se fueron de afán. ¿Por qué? Vamos a ver, esas eran instrucciones que Dios les había dado por medio de Moisés. El tiempo que vivieron los israelitas en Egipto fue de 430 años, y después de 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Y esta palabra ejércitos va a relacionarse mucho con lo que se va a llamar Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos, ¿no? Todos los ejércitos del Señor. Y esto hace referencia a su corte real, podríamos decirlo ahí, su pueblo, los miembros de su reino. Y esto nos muestra nuestra realidad. Los que salen de ahí son los verdaderos creyentes, no solo los verdaderos creyentes, porque todo Israel salió, pero todos los verdaderos creyentes que había en Egipto, todos los que oraban y creían en el Dios que se reveló a sí mismo, el que es quien él es, este gran Yahweh, todos ellos salieron de Egipto. Y después de 430 años, esto sucedió. Dios cumple lo que promete. Incluso en estos momentos de opresión y adversidad tan grandes que pasó su pueblo, contenido en Israel, pero no solo Israel. Esta noche es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y con esto empezamos lo que es la redención de Yahweh. Y esta redención se ve en lo que vemos acá, es el festín de la Pascua. Y eso lo veremos en la siguiente clase. Que Yahweh no solo libera a su pueblo, sino Yahweh redime a su pueblo. Y acá vamos a ver el patrón de redención y la importancia de la Pascua para todas las edades, incluyendo para nosotros, porque Jesús es nuestra Pascua. Si queremos entender la realidad que nos ponen los autores del Nuevo Testamento de que Jesús es nuestra Pascua, debemos entender la Pascua original. Porque eso no es simplemente comer pan sin levadura y poner sangre en las puertas, es una realidad mucho más profunda de redención que Dios tiene para su pueblo. Una redención que es parcial en este momento y completa cuando llega la última y verdadera Pascua. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Solo una cosa, Daniel, pues me parece interesante lo de la pueblo mixto. Varios de los versículos que tú nos leíste, se le dice a Moisés, para que ustedes sepan que yo soy el Señor, ¿no? Pareciera Ujú, que, o sea, lo que venía, las maravillas, las plagas, tocaban a todo Egipto, ¿cierto? Y correcto. uno pensaría, les va a enseñar a los egipcios, y seguramente, pero siempre él se refería es para que ustedes sepan quién soy yo, ¿cierto? Como que el Exacto. sujeto era Israel, ¿cierto? El pueblo, digamos, su pueblo. Su pueblo. Exacto. Que contiene Israel, pero que no es solamente Israel. Sí, en el sentido de que salió una población mixta. Y cuando tú dices que salieron su pueblo, y uno sabe más adelante en la historia que va a ser un pueblo infiel, incluso muchos pues van a que morir en el desierto, todos, la mayoría, ¿no? Solo van a llegar dos, dicen, de los que salieron de casi más de 1 millón de personas. Ujú. Pues se parece un poco a nosotros, ¿no? Creyentes que no caminan por fe, ¿no? Y aún así, pues son su pueblo, ¿no? Creo que su pueblo siempre estuvo ahí, ¿no? Y la generación que vamos a ver, que es la que entra a la tierra prometida es su pueblo. La segunda generación que entró eran todos fieles. Eso es algo que a veces nos saltamos, porque luego llega el libro de los jueces y sus hijos no eran como ellos, pero la generación que entra a la tierra prometida, incluido Josué y Caleb, y este cambio de autoridad que pasa de Moisés a Josué, ellos eran fieles y por eso Deuteronomio es tan importante, porque Deuteronomio nos muestra esta realidad. Y eso es lo que vamos a ver
ya cuando entremos a lo que es el reino temporal y la realidad del pacto de Dios con Israel. A veces le damos tanta importancia a Éxodo y lo que es los 10 mandamientos y creemos que eso es lo más importante, que nos saltamos lo importante que es Deuteronomio para no solo el Pentateuco, sino para el resto de la historia del Antiguo Testamento. Probablemente Deuteronomio es el libro más importante del Antiguo Testamento. Y no lo digo ligeramente. Sí, sí, cuando lo estudiamos vamos a darnos cuenta que básicamente toda la historia del pueblo de Dios va a estar definida en términos deuteronómicos a lo largo de los libros históricos, por lo menos, si no los proféticos también. Entonces sí, su pueblo salió, pero su pueblo no era simplemente el pueblo de Israel, sino los creyentes. Y finalmente los que entraron en la tierra de Canaán eran todos creyentes. Lo que nos muestra que es verdad, todo lo que él dijo. Salieron, tal vez eran muy pollitos todavía, pero su pueblo salió de Egipto. Y vamos a ver la otra realidad, ¿no? Y que así como hay un Israel invisible, hay un Israel visible. Nosotros no podemos ver quién es el verdadero pueblo de Dios. Bueno, por ahora, vamos a hablar de esta, todavía no va a pasar al Nuevo Testamento. No podemos ver quién es el verdadero pueblo de Dios, pero Dios sí. Por eso dice, yo saqué a mi pueblo. En medio de toda esa muchedumbre había creyentes y había no creyentes. Y Dios dejó que todo su pueblo entrara. La generación de desobedientes no entró porque su pueblo era el que había entrado a la tierra prometida. Y todo esto que sucede es como un Dios colando de la gente que salió de Egipto a su pueblo. No solo su pueblo entra, finalmente. Por lo menos inicialmente. La segunda generación de Israel, que es la que entra a la tierra prometida, todos son creyentes. O al menos eso es lo que nos hace ver la historia. Sí, Diana. Daniel, entonces en ese orden de ideas, ninguna de las personas que vio estas maravillas que hemos estado hablando, ninguna de esta generación, ninguno entró a a la tierra prometida. No. De los adultos, no. Por lo menos de los hombres que salieron, no. No, ninguno. Y esto es que lo vas a ver, ¿no? Cuando salen, cuando cruzan, antes de cruzar el mar, ellos ya están quejándose. Nos trajiste que nos mataran. Cruzan el mar, que es una maravilla increíble, y después dicen, no tenemos comida. Allá teníamos comida. Nos sacaste para que muriéramos. Entonces vemos desde el principio que esa gente tenía cero fe en Dios. Y es algo increíble para nosotros de creer, ¿no? ¿Cómo pueden ver todo esto y no creer que Dios les va a dar comida? Pero no pueden creerlo, ¿no? Y luego Jesús va a usar esa misma metáfora, por ejemplo, en Juan 6. La gente dice, danos comida. Él les dice, ustedes quieren comida para llenarse, pero yo les doy un pan que es aún más valioso y más importante, y es el pan de vida mismo que desciende del cielo. El maná era simplemente un tipo, un símbolo de mí, que yo iba a venir a alimentarlos, no para que llenaran sus estómagos, sino para que llenaran sus almas. Y ahí es donde vemos la realidad, por ejemplo, de Lázaro y el hombre rico. Abraham le dice, mira, si tú resucitas de los muertos, ellos no van a creer. Y esta es una realidad que a veces nos cuesta creer porque todo el mundo quiere señales y milagros, incluso los fariseos. ¿Qué señal haces para mostrarnos que tú eres el Cristo? Y les dice, ninguna señal les voy a dar excepto la señal de Jonás. Sí, así es Jesús. Los hombres no necesitan más evidencia para creer en Dios. Los hombres no quieren creer en Dios. Esto es algo que podemos aprender del pueblo de Israel rebelde. Ellos no creen en Dios porque no quieren creer en Dios. Ellos lo han visto en acción con sus propios ojos. Han visto 10 maravillas. Han visto cruzar un mar. Han visto agua de la roca. Han visto maná por años y años y años del cielo. Han visto el terror de ellos en el monte Sinaí. Ellos no creen. Ellos, ¿qué es lo primero que hacen después de tanta gloria? Moisés está muerto en el monte Sinaí. Hagamos un becerro de oro para adorar a Dios. O sea, imagínate la necesidad del corazón de estos hombres, que no pueden aguantarse un momento y esperar en Dios, sino lo primero es, Moisés ya no está, oremos a Dios a nuestra manera. Ese es el pueblo rebelde.
Y Daniel y, bueno, de los adultos como de los líderes, ninguno entró, pero en este Josué, Caleb, ellos dos eran de pronto, como ellos dicen en números, que eran los hijos de, bueno, unos Ujú. señores ahí. Ellos Fueron eran la como segunda los generación. salieron muy jovencitos de Egipto, de niños tal vez, no sé, yo no sé la edad porque pues no dice, pero lo que fue ningún adulto de los que salió de Egipto, pero estos dos muchachos, eh, sí, no sé, no tengo seguro si fueran muy niños cuando salieron de Egipto, pero entonces toda la generación adulta que salió de Egipto pereció en el desierto. Y Así uno le es. queda le queda la pregunta si bueno, murieron creyentes o no, pero salieron de Egipto y además participaron de la Pascua, ¿no? Ujú. Pero exactamente vamos a estudiar la Pascua y lo que la Pascua significaba para que entendamos que ellos no eran creyentes, por ejemplo. Eh, porque la fe, y como lo vimos con Abraham, ¿no? La fe verdadera se muestra en obediencia y sumisión a Dios. Y ellos no eran obedientes y sumisos a Dios, mientras que la generación futura lo va a hacer. Sí, Diana. Ujú. Daniel, en ese orden de ideas y según el comentario que nos hacía Claudia, podemos interpretar que Israel es como una representación del actual, o como, sí, como el actual pueblo de Dios en cuanto a nuestro nivel de incredulidad muchas veces o de infidelidad, lo podríamos tomar como que también nos representa de alguna manera que a pesar de que vemos muchos milagros, maravillas de Dios, como que persiste esa infidelidad o esa falta de fe, o digamos como que esto aplicaría únicamente para esta situación de Israel. Bueno, en ese caso hay diferentes posiciones. No hay como un consenso teológico de cómo podríamos relacionar a Israel con la iglesia. Eh, yo creo, porque igual esto lo vamos a estudiar las posiciones al respecto más adelante cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero así dándote como un pequeño resumen de lo que yo creo que no. Yo creo que ellos son como una sombra de lo que iba a ser Jesús, porque Jesús finalmente es el verdadero Israel. Y nosotros somos el pueblo de Dios porque estamos unidos a Él, ¿no? Nosotros estamos en Jesús. Entonces yo no creo que haya una relación directa entre nosotros e Israel. Creo que es una relación indirecta. Nosotros, Jesús, Israel. Y la diferencia de nosotros e Israel es monumental. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una realidad que ellos nunca experimentaron. Nosotros tenemos una señal como ellos no tenían. Ellos tienen la circuncisión física, nosotros tenemos la circuncisión de corazón. Nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, la presencia completa de Dios, la obra completa del Mesías. Todo eso tenemos nosotros que ellos no tenían. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una capacidad única en esta época para obedecer a Dios como ningún otro miembro del pueblo de Dios a través de las edades antes de la iglesia pudo hacerlo. Entonces yo diría que nuestra realidad es muy diferente a la de ellos en muchos sentidos. A veces nos identificamos con ellos, pero realmente creo que la lucha de Pablo sobre todo es que la iglesia entienda su identidad como, como creyentes en esta última era escatológica. Él siempre les va a recordar, ¿no? Ustedes son santos, ustedes son apartados, ustedes ya son libres del pecado. Eso es algo que el pueblo de Dios en Israel no podría decir, por ejemplo. Incluso los creyentes no podían decir hemos sido librados del pecado. No somos libres de estas cadenas. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos empodera para vivir una vida completa de obediencia y sacrificio vivo a Dios. No, ellos vivían una vida ritual de fe y esperanza en lo que iba a venir. Nosotros vivimos con fe en lo que ya vino y la realidad de todo, o sea, es que la realidad de la obra de Jesús completada y el derramamiento del Espíritu Santo en la nueva y el último pueblo de Dios escatológico es completamente diferente. Entonces, sí hay una relación indirecta, pero todo está centrado en Jesús. Esa sería mi respuesta. Y ya estudiaremos mucho más en detalle lo que significa ser pueblo de Dios en nuestra generación cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Vale, vale, muchas gracias. Todo un gusto.